Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Levántate y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Esto es Cafecito con Cristo. Para tomar otro Cafecito con Cristo, toma uno. Buenos días, amigos de Cafecito con Cristo. Muy buenos días para todos, feliz jueves, bienvenido a otro Cafecito con Cristo. Ya la semana se nos está acabando, otra semana más que va volando, va a las millas. Amén, amén. Felicidades porque hemos, como diría Paola, sobrevivido a otra semana del 2020. Así que bienvenidos a Cafecito con Cristo, bueno que estés con nosotros. Vamos a, como siempre, ¿no?, a comenzar con una palabra de oración. Así que te pedimos que tengas reverencia. Si está guiando, no cierres los ojos. Puedes estar con nosotros escuchando. Así que vamos a orar. Mi Señor, venimos ante ti en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, porque nos amas. Gracias porque nos recibes. Gracias porque nos das la oportunidad de hablar contigo. Te pedimos que dirijas el estudio de tu palabra, Señor, en este día. Que bendigas este programa, pero por sobre todas las cosas que puedas bendecir a nuestros amigos que nos están acompañando, Señor, que están viendo este mensaje a través de este medio. Gracias por amarnos, que tú puedas seguir obrando, Señor, en aquellas peticiones que se han hecho, aquellas personas que han estado pidiendo oración, que tú puedas alcanzarles, puedas tocarles, puedas bendecirles. Y continúa, Señor, en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quisiera saber cuántos de ustedes o cuántas personas han compartido el reto de esta semana. A ver si hay alguien que se lo sabe de memoria, a ver si lo han compartido, me encantaría saber eso. O sea, que ellos debieran en los comentarios escribir, saber. yo lo compartí o hice tal cosa. Sí, quiero saber si alguien ha compartido ese reto. Pero mientras tanto vamos a repasarlo nosotros aquí. Vamos a repasarlo. Porque es importante para todos. Y dice, la fe en Dios es ¿qué? Es la fuerza que me mantiene en pie a pesar de los golpes de la vida. Y el lunes, cuando lo presentamos, mencionamos que sabemos nosotros que todos hemos recibido golpes en esta vida. Unos más que otros, pero todos hemos recibido golpes y yo estoy segura que alguien en esta mañana también está recibiendo un golpe duro. Así que no olvides que la fe en Dios es la fuerza que te va a mantener en pie a pesar de los golpes de la vida. Amén, amén. Si no lo has hecho, aprovecha este momento o tan pronto terminemos con el programa y mándale un texto a alguien que tú sepas que este mensaje, este reto le puede beneficiar, ¿no? Ser de bendición. Envíaselo, vamos a compartirlo. Y queremos recordarte, comparte el programa. Si nos ayudas a compartiendo el programa, dándole share para que otros también lo puedan recibir, podamos alcanzar a más personas con la palabra de Dios, con el estudio de la palabra de Dios. Recuerda que la intención final con este programa es exaltar el nombre de Jesucristo, claro, compartir su amor, compartir su palabra con otros. Así que ayúdanos, esa es la tarea con la que nos puedes ayudar. Y como lo hemos dicho también anteriormente, si tienes alguna sugerencia, puedes enviarla a cafecitoconcristo@gmail.com, cafecito con K, cafecitoconcristo@gmail.com. Puedes enviar las sugerencias o tus peticiones, peticiones también. Si quieres que oremos contigo de forma personal, déjanoslo saber a través del email y nos podemos comunicar contigo y tener una oración a través de un teléfono o inclusive si estamos en el área y podemos encontrarnos, podemos hacerlo. O sea, queremos orar contigo, así que déjanos saber si tienes alguna petición. Claro que sí, ¿no? Y nombres que ponen para pedidos de oración, créanme que nosotros lo anotamos, lo recordamos y lo ponemos, lo presentamos también en oración. Y también las sugerencias, como acabas de decir, cuando hemos recibido retos para compartirlo, nosotros lo estamos utilizando, o cuando hemos recibido alguna noticia, alguna información positiva, también la compartimos con ustedes. Así que gracias a aquellos que han tenido la motivación de hacerlo y nos los han hecho llegar. Que de hecho esta semana recibimos un comentario de parte, o una sugerencia de parte de María Martí, que quiere que estudiemos acerca de Enoch. Así que lo hemos recibido. Así es. Tenemos homework to do. Así que pronto estaremos anunciando, María, y vamos a hablar, a estudiar un poquito acerca de Job. Bueno, de Enoch.
No de Job. De Enoch. Enoch. De Enoch. Enoch. Yo dije Job. Sí. Enoch. Sí. Enoch. Muy bien, y como ya he dicho anteriormente, Minutos con Paola, y esta es la última vez que lo voy a decir en este espacio, Minutos con Paola tienen su propio espacio, está antes o después del video de El Cafecito con Cristo, así que tú encuentras a Paola ahí. Gracias por estar apoyando, ¿verdad? Estos ministerios, estas oportunidades que tenemos de compartir con ustedes. Gracias por el apoyo y le quiero dar abiertamente las gracias a Paola, ¿no? Por el trabajo excelente que está haciendo, porque yo sé que es de bendición para nuestras vidas también a través de esos minutos, de ese conocimiento que ella comparte. Y si no has buscado el del lunes, compartió una noticia positiva con nosotros y fue bien Una noticia positiva. Así que búscalo si no lo has visto. Muy bien, así que vamos a pasar a la palabra para hoy, rapidito a la palabra para hoy. La palabra para hoy la encontramos en el libro de los Hechos. Y esto es una continuación del estudio que estuvimos haciendo el lunes. Si no viste o estudiaste con nosotros el tema del lunes, te recomiendo que tan pronto tengas la oportunidad, vaya y lo repases o lo busques para que puedas estar más al tanto del tema, de la línea de la historia que estamos leyendo. Vamos a retomar la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 10, y en el versículo 9. Hechos, capítulo 10, del verso 9 al 13. Yanis, por favor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. ¿Hasta el 11 dijiste? Hasta el 13. Perdón. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Muy bien. Yo creo que aquellos que lleven años en la iglesia han escuchado esta historia. Ha habido mucha controversia con esta parte de esta historia. Pero nosotros vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice y vamos a ver qué ha estado sucediendo aquí. Definitivamente, un pequeño resumen fue que Cornelio, un general del ejército romano, había mandado a 3 hombres a buscar a Pedro. Así nos habíamos quedado el lunes. Entonces ahora dice que estos 3 hombres ya venían, estaban llegando, iban de camino, acercándose a la ciudad donde Pedro estaba, pero en este instante, mientras estos hombres venían de camino, o sea, todo esto estaba sucediendo como que, exacto, a la vez. Era una coordinación perfecta de Dios, del plan de Dios. Mientras estos hombres estaban llegando a la ciudad, en ese preciso momento, Pedro sube a la azotea, o sea, al techo de la casa donde estaba, quedándose en lo que preparaban la comida. Eso es lo que estaba sucediendo aquí. Y Pedro tenía hambre. Aclara que él tenía hambre. O sea, cuando lo está escribiendo ahí, ¿verdad? El escritor de Hechos, Lucas, es porque Pedro tenía hambre. O sea, él estaba hambriento. Pero mientras esperaba, subió al techo. Y mientras está en el techo, dice que Pedro se fue en un viaje. En eso como si hubiese tenido pues un desmayo, es un tipo dice un éxtasis, ¿no? Y ahí él lo que está teniendo es una visión. O sea, Pedro no vio físicamente o literalmente algo bajar, sino que en una visión él lo está viendo, él lo está viendo, apreciando. Entonces dice que eran animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. En esta ocasión, él está viendo unos animales específicos, los cuales él como judío, pues no tenía acceso o no podía tener acceso a ellos. Así que, ¿cuál fue la respuesta de Pedro ante esta visión que tú leíste y dice, Pedro, levántate, mata y come? ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Bueno, Pedro dijo, no. Nos quedamos en el 13, pero te lo voy a comprobar que no te estoy exagerando, porque Dime, el 14 dice, entonces Pedro dijo, Señor, no. Pero sigue la oración, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás.
Tú mencionaste que no tenían acceso a él los animales porque él era judío. Judío. Correcto, pero entonces Pedro le está dejando saber que él no había consumido ninguno de esos animales anteriormente porque ante la ley mosaica eran considerados inmundos. Inmundos. Son animales que en el libro de Levíticos está escrito todos los animales que el pueblo judío no debían comer, los animales que para ellos eran considerados inmundos. Y eso era lo que él estaba viendo en esta visión. Por ende, cuando él tiene esta visión y escucha la voz de Dios que le dice, Pedro, levántate, mata y come, él dice, no, Señor, yo nunca he tocado ni voy a tocar algo así, porque él es judío. Él no iba a violar la ley mosaica. No iba a violar su ley judía, su ley mosaica. Así que él simplemente dijo que no, pero aclara que esta situación o esta visión se repitió ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces se repite la visión. O sea que él ve bajar el lienzo con estos animales y suben. Y baja el lienzo y suben. 3 veces sucedió esto. Y Pedro dijo no. Entonces, ¿qué habrá entendido Pedro con esta visión? ¿Qué tú crees que él entendió? Bueno, tendríamos que irnos, ahora vuelvo y repito, un poquito más adelante porque paramos la historia ahí y esto sigue. El versículo 17 dice que él se quedó perplejo, confundido. Y ahora yo lanzo la pregunta para ti. Tú me dices que tú entiendes que él entendió, porque el versículo 17 me dice, Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Correcto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. O sea que el versículo me está diciendo 2 cosas. Primero me está diciendo que Pedro se quedó Pedro no entendió perplejo. nada. Él no entendió. Pedro en ese momento no entendió nada qué es lo que está pasando. Pedro tenía hambre. Pedro tenía hambre y se le ofreció algo que él no podía comer. Es como tú tener hambre y que te ofrezcan un plato de arena. Y tú dices, no, porque yo no como eso. ¿Me entiendes? O sea, ese es básicamente lo que está pasando, porque su visión Dios puso una visión de acuerdo a lo que estaba sucediendo en la mente, en el cuerpo de Pedro. Él tenía hambre, la visión fue referente a alimento. Alimento que él como judío no consumía. Y sí, dice que mientras esto estaba sucediendo, que confirma que sucedió 3 veces, los hombres estaban llegando a la casa de donde Pedro estaba, estaban buscando a Pedro. Ahora es interesante que el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, le habla a Pedro. ¿Qué le dice el Espíritu a Pedro ahí? Ok, vamos para el versículo 19, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Y sigue el 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. Aquí la Hay visión, que resumirlo porque le dijo Pando una cosa. Sí, aquí la visión comienza a tener un poquito de sentido, un poquito. Porque eso, claro, en el caso de nosotros que lo estamos estudiando después que sucedió, en aquel momento Pedro todavía estaba, como tú dijiste, asombrado, confundido, perplejo. Pero dice que el Espíritu Santo le habla a Pedro y le dice, he aquí 3 hombres te están buscando. 3 hombres te están buscando. Él está en la azotea, los hombres están en la puerta, de la casa. Te están buscando. Levántate, desciende, o sea, baja del techo y no dudes en ir con ellos. Primero que nada, mira qué interesante este detalle. Yo lo encuentro muy interesante. ¿Cuántas veces bajó el lienzo en la visión? 3 veces. 3 veces bajó el lienzo, mostró los animales, subió, bajó, subió, bajó, subió. 3 veces. ¿Cuántas personas estaban buscando a Pedro? 3 hombres. 3 hombres estaban buscando a Pedro. Eran 2 siervos de Cornelio y un soldado. Y un soldado. 3 hombres estaban buscando a Pedro. Aquí como que el número 3 se empieza a repetir. ¿Cuántos comandos le dio el ángel, el Espíritu, a Pedro? Le dio 3 comandos. Le dijo, levántate, desciende y no dudes. O sea, aquí el número 3 como que, ¿verdad? Esto es una curiosidad. Es una curiosidad de mi parte. De que 3 hombres
y la visión se repite 3 veces. Ajá. Y le da 3 comandos. Levántate, desciende y no dudes. Pedro le tuvo que ser dicho, levántate, desciende y no dudes en ir, porque Pedro no tenía razón para ir con hombres que no eran judíos. No sé si me explico. Pedro no había predicado, Pedro no había convivido, Pedro no tenía relación Nada que ver con gente que no fuera judía. Entiéndase, gentiles, que significa cualquier otra raza que no sea judía. Entonces ahora 3 hombres romanos le están buscando a Pedro y el Espíritu Santo le tiene que decir, ve con ellos, no lo dudes, ve con ellos. Pero antes del Espíritu decirle esto, Pedro tiene la visión de animales inmundos. Empezamos a hacer una conexión aquí. No, yo creo que tal vez si no le decía eso, él no se iba con ellos. Porque No. hasta el momento él no sabía quiénes lo estaban buscando. Solamente le dijo 3 hombres te están buscando. No es hasta que llega a la puerta y se topa con 3 hombres no judíos. Entonces, definitivamente fue un empujón que él necesitaba. Porque el ángel no le especificó que eran no judíos. le especificó, por eso es que te quise interrumpir. Él no le especifica. Pedro no sabe a quién va a buscar o con quién se va a encontrar en la puerta. Así que lo prepararon. Yo sentí como que el Espíritu lo preparó. Espérate, cuando este llega a la puerta va a dar un about face y va a decir, no, yo no, porque me voy con ellos no son judíos, pero no, le dijo, vete con ellos. Porque ya la visión está en el consciente de Correcto. Pedro, en el subconsciente de Pedro. Esto es como Karate Kid. Como la película Karate Kid. En la película Karate Kid ponían al nene a hacer así y a hacer así, brillando el carro, porque en el subconsciente el cuerpo aprendía la destreza y cuando le tocó usarla, la Ya usó. la tenía. Pedro estaba en el subconsciente poniéndole esa destreza no inmundo, de recibir, y Pedro se le dijo y fue, y entonces dice, vamos a seguir leyendo, que dice que Pedro se fue con estos hombres, dice que los invitó a quedarse en la casa, lo cual tampoco era aceptado, No. los invitó a quedarse en la casa, y al día siguiente, entonces, él se va con ellos, dice que se levantaron y se fue con ellos para ir allá a Cesarea. Pedro está en Jope y Cornelio está en Cesarea. Estamos hablando de 30 millas de distancia en la misma costa. Es un pueblo, ambos eran pueblos costeros, pero estamos hablando cerca de 30 millas. ¿Cuánto tú te echarías en correr 30 millas en el carro? 30 minutos si voy obedeciendo la ley. Si vas obedeciendo la ley y vas por la autopista, te tomas alrededor de 30 a 32 minutos en hacer tus 30 millas en el carro. Pero si te toca hacerlo caminando, 30 millas caminando, estamos hablando de que es aproximadamente de 8 a 10 horas caminando, porque la velocidad promedio de una persona caminar, no estoy hablando de power walk, no estamos hablando de ejercicio, estamos hablando de caminar regularmente. El average o el promedio es más o menos de 3 a 4 y media millas, es más o menos el promedio de caminar. Así que en ese sentido, toma cerca de 8 a 10 horas sin parar. O sea, por eso es que a ellos les toma básicamente un día esa caminata. Dice que al día siguiente se fueron y al otro día entraron entonces en Cesarea. Así fue la cosa. Entonces, ¿cómo fue el recibimiento que Pedro tuvo cuando llegó a Cesarea? Vamos a leer del 24 al 27. Okay, dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Ok. Qué interesante, ¿verdad? Que Cornelio, el que lo había mandado a buscar, lo estaba esperando. Nosotros estuvimos hablando de esto y lo vamos a compartir contigo. Cuán curioso es la coordinación, ¿cómo se diría? Cuando tú tienes la puntualidad de toda esta historia, cuando no había comunicación como la tenemos nosotros. Porque tú me estabas mencionando que aun cuando nosotros niños
pues no existían los celulares, Pero teníamos teléfono. pero teníamos teléfono. Y nuestros padres, aún antes, nuestros abuelos, antes de tener teléfono, tan siquiera tenían cartas. Aquí se enviaban unas cartas, pero no era, como no había un sistema de correo. Exacto, y también en esa época remota no había, con las cartas había bicicleta o iban a caballo, o sea, tenían muchas más facilidades que ahora. Entonces, en ese tiempo. Correcto. Entonces, aquí nunca hubo una notificación a Cornelio, hey, encontré a Pedro, ya hablé con él y sí, va mañana para allá, mañana estamos allí a tal hora. Eso no existía. Sin embargo, cuando Pedro llega a Cesarea, específicamente a la casa de Cornelio, lo están esperando. Pero no solo lo están esperando Cornelio y su esposa, como tú me dijiste. No. Cornelio invitó amigos, a los íntimos. Él invitó a su núcleo. Cornelio ya tenía un grupo citado en su casa. Ajá. Qué increíble. Exacto. Yo no sé si yo me hubiese atrevido, porque si yo envié a que me trajeran a alguien a la casa, no tengo forma de saber si esa persona viene. Mi opinión era, yo lo voy a esperar porque yo lo mandé a buscar. Como mucho, los que viven en mi techo son los que van a esperar conmigo, claro. Pero yo no le voy a decir absolutamente a nadie más porque, ¿y que si no viene? ¿Y si no llegan? ¿Y si no llega? O sea, sí. Yo definitivamente es una organización divina increíble en toda la historia. Increíble. Dice que cuando Pedro entró, Cornelio salió, yo me lo imagino que salió corriendo, o sea, esto es una emoción, porque al verlo a la distancia, estoy recibiendo a Pedro, que yo sé que es el líder de la iglesia cristiana y es un servidor de Dios, y sale corriendo. ¿Y por qué yo me lo imagino corriendo? Porque dice que el hombre se postró a los pies de Pedro. El hombre se tiró y se postró a los pies para adorarlo. Lo dice a sí mismo y lo adoró. Pero mira qué increíble cómo Pedro le dice, no, para, levántate, tú a mí no me tienes que dar adoración, yo soy un hombre común y corriente igual que tú. Pedro no aceptó la adoración. ¿Qué diferencia entre Pedro y los líderes de la iglesia de aquel entonces? O sea, los sacerdotes, los líderes de la iglesia, ellos esperaban esa adoración o esa reverencia, ellos esperaban eso, ellos querían ver eso. Sin embargo, Pedro en esta ocasión no acepta, él reconoce que la adoración es solamente para Dios. Tú y yo somos hombres comunes, a mí tú no tienes que adorarme. Y eso fue lo que Pedro le dijo a Cornelio. Entonces Pedro hizo un disclaimer. Rápidamente ahí. Sí. ¿Cuál fue el disclaimer? Y es fuerte el disclaimer de Pedro. Sí. Es fuerte. ¿Lo leo? Claro que sí. El verso 28. Pedro le dice, vosotros sabéis, ustedes saben, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Eso es un disclaimer. Él está dejándole saber a ellos, él está poniendo virando sus cartas rapidito al frente. Ustedes saben cuán abominable, es una palabra fuerte, es para un varón judío acercarse o entrar a la casa de un extranjero, refiriéndose a un gentil, a un no judío. Pero, gloria a Dios por el pero que hay ahí. Pero, a mí me ha mostrado, ¿quién? Dios, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí Pedro hizo clic, aquí entró en función el Karate Kid. Pedro había agarrado la visión que le decía, mata y come. No, pero es que yo no voy a tocar nada inmundo o común. Yo no lo he tocado nunca y no lo voy a tocar. Pero es que yo no te estoy hablando de comida. Yo no te estoy hablando de comida, yo te estoy hablando de algo más importante. Aquí Pedro le hizo clic la visión y le dejó saber a ellos, esto es abominable para un hombre judío, pero Dios a mí me mostró que a ningún hombre llame abominable o común o inmundo. Y tengo una nota que puse aquí que la quiero leer, específicamente como la escribí aquí. Dice, Pedro comprendió que la visión no tenía que ver con comida, sino con la salvación de aquellos considerados no merecedores. Tenía que ver con aquellos que se consideraban no merecedores
vencedores. Y Pedro lo comprendió. Y Pedro entró a esa casa y Pedro comenzó entonces a hablar. Ahora, Pedro hace una pregunta. Todavía Pedro está allí y obviamente esta pregunta a mí me recuerda a Jesús, porque Jesús hacía preguntas sin sentido, preguntas que a veces uno dice, hello, la respuesta es obvia. Venía un ciego y se postraba a Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Sí. ¿Me des la vista? Y aquí Pedro entonces le pregunta, ¿por qué causa me han hecho venir aquí? O sea, tú tienes que declarar por qué tú me has hecho venir, para qué yo estoy aquí. ¿Y cuál fue la respuesta de Cornelio en el verso 33? Dice, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Él comienza así, para oír todo lo que Dios te ha enviado. Todos estamos aquí para escuchar, para oír lo que Dios todo lo que Dios te ha mandado a decir. Todo lo que Dios te ha mandado a decir. Esa fue la respuesta de Cornelio. O sea, tú viniste acá, todo esto ha sucedido con el único propósito de que tú nos hables lo que Dios, las palabras que Dios te ha dado. O sea, que hemos visto en toda esta historia, primero, lo que discutimos el lunes, que no vamos a virar a ello, pero lo tienes que ver si no lo han visto. Pero entonces, donde comenzamos hoy, 3 hombres van a buscar a Pedro, ¿correcto? Mientras Pedro está teniendo una visión que no entiende. Llegan los hombres no eran judíos. O sea, que ya Pedro no entendía. Pedro no iba a entender porque se tenía que ir con unos hombres no judíos. El Espíritu le dice, tienes que irte con ellos, punto. No lo dudes. Llega él a casa de Cornelio, en donde Cornelio ya lo está esperando con un grupo de gente. O sea, Cornelio dio por sentado que Pedro iba a ir. Cornelio confió en que Dios también le dio visión, que Pedro va a llegar. Y Cornelio invita. Más aún, cuando le pregunta entonces Cornelio a Pedro a Cornelio, ¿para qué has venido? Para que me declares. ¿Para qué he venido? Para que me declares. O sea, Pedro no sabía por qué tenía que ir con esos hombres, pero fue. Cornelio no sabía por qué tenía que mandar a buscar a Pedro, pero lo mandó a buscar. Y los 2 hombres decidieron seguir las instrucciones. Las instrucciones de Dios. Fueron 2 llamados diferentes. Un llamado para recibir y un llamado para llevar. Para llevar. Dice Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el Evangelio de Dios. Así que mi pregunta para ti en el día de hoy, mi pregunta es, ¿qué te impide a ti compartir con otros las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué te impide a ti compartir con otros las maravillas que Dios ha hecho en tu vida? Es momento de nosotros escuchar la voz de Dios llamando. Dios te está haciendo un llamado, probablemente para que vengas a Él, si todavía no has abierto tu corazón para Él, si no le has aceptado, hoy es el día. O tal vez ya lo has aceptado, entonces el llamado es para que vayas y compartas con otros esas bendiciones que Dios te ha dado a ti, esas buenas nuevas que tú has conocido. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos porque nos has permitido abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque tú has abierto este mensaje, este evangelio para todo el mundo, Señor. Para cualquiera que abra sus oídos a escuchar, para ese es este mensaje. Señor, yo lo agradezco porque yo no soy judío, yo soy un gentil. Y para mí, oh Dios, tú has enviado este mensaje y yo te lo agradezco, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones. Yo te ruego, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, a mis amigos, a nuestros seguidores, Señor, aquí en Cafecito con Cristo, que tú puedas tocar sus hogares, sus vidas, que ellos puedan escuchar tu voz llamándoles y que puedan, oh Dios, responder a tu llamado. Gracias porque tú nos has dado esta oportunidad. En el nombre poderoso de Jesús te pido, Señor, que bendigas nuestro día, bendigas nuestro fin de semana, bendice nuestros hogares.
En ti, Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Y así hemos llegado a otro final de Cafecito con Cristo. Así que es fin de semana, es previernes, así que disfruta tu fin de semana con tu familia, comparte este mensaje con alguien, comparte el reto de esta semana y nos estamos viendo nuevamente el lunes, si así el Señor lo permite. Así que lindo fin de semana. Bendiciones.